A ver, para quienes nos escuchan, pensemos en esta situación por un segundo. Alguien va caminando por el pasillo de la oficina, con muchísima hambre. Ajá. Y pone su billete en la máquina expendedora, presiona el botón con la ilusión de sacar unas papas fritas. Y se atora. Exacto. El espiral metálico da media vuelta y trágicamente la bolsa se queda ahí, pegada al cristal. Y la verdad, nadie dice, oh, qué pena, y se va caminando en silencio. Totalmente falso. Nadie hace eso. No, la gente golpea el cristal, presionan el botón 10 veces más rápido, sacuden la máquina entera con una fuerza que, no sabían que tenían. Es un impulso súper violento. Sí, y hoy, en esta inversión profunda en Behavioral Intelligence con Mara Sánchez, vamos a explicar por qué ese impulso casi instintivo es la clave absoluta para entender y dominar la lista de tareas, edición 6, el ítem B.11. Así es. A quienes están construyendo su camino hacia la certificación BCBA, o sea, los futuros analistas, dominar esto es la diferencia literal entre aprobar o fracasar. Nuestra misión hoy es identificar y distinguir entre la extinción operante y la respondiente. Y es un escenario, de la máquina, que ilustra perfectamente el núcleo de lo que venimos a desempacar. No solo como una teoría abstracta en un libro, sino separar lo que es la operación de lo que es el proceso. ¡Claro! Prometo que para el final de esta conversación, esa neblina conceptual que siempre confunde a todos en los simuladores de examen va a desaparecer por completo. Vamos a dejar una estructura clínica súper sólida. Bueno, entonces vamos a desempacar esto desde el principio, porque el ejemplo de la máquina expendedora me dejó pensando. A ver, cuéntame. ¿Qué está pasando exactamente ahí a un nivel conductual profundo? O sea, ¿por qué la reacción inmediata a no obtener lo que buscamos es escalar el comportamiento en lugar de simplemente detenernos? Pues para entender eso, tenemos que mirar la mecánica evolutiva. Todo comportamiento que se aprende de forma operante existe porque, en el pasado, operó sobre el entorno y produjo una consecuencia. Un refuerzo. Exacto, un refuerzo. En el caso de la máquina, el cerebro de la persona ha aprendido una regla súper simple. Insertar dinero más presionar el botón es igual a comida. Matemáticas puras. Sí, entonces cuando esa consecuencia se detiene abruptamente, ocurre un error de predicción en el cerebro. El organismo no asume inmediatamente que la máquina está rota. Ah, claro. El cerebro piensa que tal vez no presionó el botón con la fuerza adecuada. Exactamente eso. Históricamente, desde una perspectiva evolutiva, si un animal estaba cavando buscando raíces y de repente no encontraba nada, rendirse inmediatamente significaba morir de hambre. ¡Wow! Es de supervivencia. Totalmente. Escalar el esfuerzo, cavar más profundo o más rápido, a menudo producía la recompensa oculta. Por eso, cuando el refuerzo se retiene, el comportamiento no se desvanece en silencio. Primero explota. Sí, primero se intensifica, buscando forzar esa contingencia anterior. Pero eventualmente, si esa máquina jamás vuelve a entregar comida sin importar cuánto se sacuda, ese comportamiento simplemente dejará de ocurrir. Y esa es la esencia de la extinción operante. O sea que el comportamiento operante está anclado a lo que sucede después de la acción. Es como trabajar por un salario. Si cortan el salario, eventualmente el empleado deja de presentarse a trabajar. Excelente analogía. Pero sé que hay otra cara de la moneda en el task list. ¿Qué pasa con los comportamientos que parecen ocurrir de manera casi automática, donde no hay un premio o castigo en juego? ¿Cómo entra la extinción respondiente ahí? Y esa es la división crítica que todo futuro analista debe tener tatuada. En el condicionamiento respondiente no estamos hablando de consecuencias en absoluto. Cero consecuencias. Cero. Las respuestas no están operando en el ambiente para ganar algo. Aquí estamos hablando de reflejos involuntarios y del emparejamiento neurológico de estímulos que ocurren antes de la respuesta. Espera, a ver si entiendo. Si lo operante es hago algo para obtener algo, lo respondiente es veo algo y mi cuerpo reacciona automáticamente. Precisamente. Piensa en un escenario clínico súper común para quienes están en el campo. La llegada de un nuevo técnico de comportamiento registrado, un RBT, a la casa de un cliente para su primera sesión. El primer día. Ajá. Ese primer día, el RBT es un estímulo completamente neutro. El cliente no siente alegría ni ansiedad al verlo, simplemente es un extraño. Claro, no significa nada todavía. Pero si durante varias sesiones ese RBT se sienta en el suelo y constantemente entrega acceso a los juguetes favoritos o a burbujas o videos preferidos,
ocurre un emparejamiento. Se asocian. Sí, el RBT, que era neutro, se asocia neurológicamente con esos estímulos altamente preferidos. Y de pronto, el simple hecho de que el RBT entre por la puerta provoca una respuesta emocional de alegría. Wow, literalmente el RBT absorbe el poder de los juguetes simplemente por esa proximidad constante. Así es como se crea un refuerzo condicionado, a través del condicionamiento respondiente. Ahora, la pregunta es cómo se ve la extinción aquí. Ajá. ¿Cómo lo apagamos? Pues la extinción respondiente es el proceso de desenredar ese nudo. Si de repente el RBT cambia su enfoque, deja de jugar, guarda todos los juguetes y solo presenta demandas académicas difíciles. Uy, sesión tras sesión. Sí, sin entregar acceso a nada divertido, ese emparejamiento original se rompe. El RBT se presenta repetidamente sin los estímulos que le daban su valor. Y entonces la alegría desaparece. Con el tiempo, la respuesta emocional de alegría al verlo entrar disminuirá hasta llegar a cero. O sea que la gran diferencia mecánica es temporal. En la extinción operante, corto lo que pasa después del comportamiento y en la respondiente, rompo la asociación de lo que se presentaba antes. Esa es la línea divisoria exacta para el examen. Y fíjate que la velocidad también suele variar. ¿En serio? Sí, la extinción respondiente a menudo es un desvanecimiento súper gradual de la asociación neurológica, mientras que en la operante solemos ver esa explosión inicial violenta antes de la caída. Y esto me lleva a una distinción técnica, que, sé que es un campo minado en las evaluaciones. Escuchamos constantemente los términos operación de extinción y proceso de extinción. El terror de muchos estudiantes. Sí, y si trato de deducir esto por pura lógica de las palabras, una cosa es la acción que toma el terapeuta y la otra es el resultado en el individuo. Esa deducción es perfecta. Es vital separar las variables independientes de las dependientes. A ver, explícame eso. La operación de extinción es estrictamente lo que hace el entorno o quien implementa el plan. Es el acto físico y deliberado de retener el refuerzo que mantenía la conducta. Lo que hace el analista. La gráfica bajando. Es la tasa decreciente real del comportamiento hasta llegar a cero. Ok, para visualizarlo mejor. La operación es como, cancelar la tarjeta de crédito de alguien. El banco apaga el sistema, esa es la operación. Me gusta para dónde vas. Y el proceso es ver cuántas veces esa persona intenta pasar la tarjeta en diferentes tiendas, cómo se frustra y cómo poco a poco deja de intentarlo hasta que tira el plástico a la basura. Me encanta esa analogía. Ilustra perfectamente un punto de falla monumental en la clínica. A veces, el terapeuta aplica la operación, o sea, cancela la tarjeta. Retiene el refuerzo. Sí, pero de repente observa que el comportamiento no disminuye en absoluto. La gráfica sigue plana o sube. No hay proceso de extinción. ¿Pero por qué? Si ya cancelaste la tarjeta. Porque el comportamiento encontró otra fuente de refuerzo. Es como si alguien más le estuviera prestando efectivo a la persona de la tarjeta cancelada. Ah, claro, el contrabando. Exacto. A esto le llamamos refuerzo de contrabando o bootleg reinforcement. Si no hay disminución en la gráfica, hubo operación, pero jamás ocurrió el proceso de extinción. Y si no hay proceso, pues el plan no está funcionando. Y esto me lleva directo a los exámenes de simulación. Si estamos frente a una pregunta de opción múltiple, ¿cuál es la trampa que siempre utilizan para confundir a los candidatos? Uy, la trampa indiscutible. El hack de examen que todos deben llevar anotado es el famoso estallido de extinción o extinction burst. El terror de los padres. Y de los terapeutas novatos. Las preguntas están diseñadas para poner a prueba tu temple clínico. Te ponen un escenario. Un niño que llora crónicamente durante 20 minutos para obtener un iPad. Ok. El analista implementa la operación de extinción. Retira el acceso al iPad contingente al llanto. ¿Y qué sucede? Pues el niño no solo sigue llorando, la intensidad se dispara, asumo. Se dispara al cielo. Llora más fuerte, lanza cosas, la duración pasa de 20 a 45 minutos. Y ahí es donde el instinto humano normal te grita, detente. La intervención fue un fracaso, el comportamiento está peor que nunca. Y ese pánico es exactamente lo que el examen de la BBC quiere provocar. Si la intensidad o frecuencia suben temporalmente justo después de suspender el refuerzo, no es que la intervención falló. Es una victoria. Desde una óptica analítica, es una victoria diagnóstica brutal. Es la prueba empírica de que has identificado el reforzador funcional correcto. Es el organismo sacudiendo la máquina expendedora con toda su fuerza. Tal cual. La regla clínica aquí es que un empeoramiento inmediato es la firma clásica del estallido de extinción.
Pero, a ver, hablemos de la realidad. ¿Qué pasa en el cerebro si los padres, ya desesperados por el volumen del llanto, le devuelven el iPad en el minuto 40? Acaban de cometer un error letal. Le enseñan una nueva lección al cerebro del niño. Aprende, llorar a nivel 5 ya no funciona. Ahora el precio de este iPad es llorar a nivel 10. No inventes, acaban de modelar y reforzar un comportamiento mucho peor. Mucho más intenso y duradero. Por eso, sostener la contingencia durante el estallido es éticamente imperativo, aunque requiera nervios de acero. Es literalmente como subirle la dificultad al videojuego de la vida real. Sí, así es. Pero hay un matiz importante aquí. Siempre hablamos de extinción ligada a berrinches o lloros, pero puede ocurrir con conductas deseadas, ¿no? Totalmente. Pienso en un caso clínico de las guías de estudio. Un joven aprendiendo un instrumento. Digamos que Caden toca el corno francés todos los días. Sus padres le dan puntos, le aplauden, le prestan toda la atención. Ese es un escenario de refuerzo positivo súper denso. Exacto. Pero pasan los meses, los padres se acostumbran a escuchar la música, se ocupan con el trabajo y empiezan a dar por sentado el esfuerzo. Dejan de aplaudir, se olvidan de los puntos. Y analizado con la lupa del ítem B.11, los padres acaban de aplicar la operación de extinción sin darse cuenta. Suspendieron la contingencia. Sí, suspendieron el refuerzo que mantenía la práctica. Como resultado, los días de práctica de Caden se espacian, su interés decae, hasta que el corno se queda en un rincón. Ese es el proceso de extinción. Y la gente a veces asume que la persona simplemente perdió la pasión, ¿verdad? Exacto, dicen se desmotivó, pero un analista clínico observa el ambiente y concluye que un comportamiento deseable fue puesto bajo extinción operante inadvertida. Porque el entorno dejó de nutrirlo. ¡Qué fuerte! Es un recordatorio vital para quienes dirigen clínicas. Podemos extinguir conductas maravillosas en nuestro personal si olvidamos programar un refuerzo para el mantenimiento. O sea, ¿aplica para empleados también? Para todo comportamiento operante. Bueno, ya hablando de matices clínicos, quiero empujar un poco contra algo que escucho todo el tiempo. Espera. Estás usando la palabra extinción, pero en la práctica, en una casa o escuela, ¿eso no es simplemente ignorar a la persona hasta que se calle? Uy. Suena que le ponemos una etiqueta elegante al famoso ignóralo y se le pasará. Qué bueno que traes esto a la mesa. Ese es, sin exagerar, el mito más destructivo en todo el campo del análisis conductual aplicado. A ver, explícame por qué. La extinción no es ignorar. Jamás debemos equiparar esos dos términos. La extinción es descontinuar el refuerzo específico que mantiene esa conducta. ¿Y entonces ignorar qué es? Ignorar a una persona es simplemente retirar la atención. Ok, vamos a diseccionar por qué esa confusión es tan grave. O sea, ¿por qué ignorar puede ser un error catastrófico en un caso real? Para entenderlo hay que mirar la función del comportamiento. Imagina un estudiante, digamos Anatoly. Anatoly tiene un historial de autolesión severa. Ok. Se golpea la cabeza fuertemente cada vez que el maestro pone una hoja de matemáticas en su escritorio. La evaluación demuestra que no busca atención. Su conducta está mantenida por escape. ¿Quiere salir de la tarea? Exacto. Golpear su cabeza le funciona para que el maestro, asustado, retire la hoja. Ahora imagina un maestro novato que escuchó ese mito de que extinción es ignorar. Ay, no. Pone la hoja, Anatoly empieza a golpearse y el maestro se da la vuelta, cruza los brazos y lo ignora. ¿Qué acaba de pasar ambientalmente? Pues que el maestro se alejó, o sea que la demanda académica se detuvo. Acaban de reforzar la autolesión, le dieron el escape que buscaba. Total y absolutamente. Reforzaron la conducta más peligrosa posible, creyendo que aplicaban extinción. ¡Wow! Para una conducta mantenida por escape, la operación de extinción requiere específicamente no retirar la demanda, ignorarlo es lo peor que puedes hacer. O sea, ¿la extinción ahí significa mantener la tarea presente? Usando quizá bloqueos para prevenir daño, pero asegurando que golpearse jamás funcione como un botón de pausa. Precisamente, la forma de la operación muta según la función. La extinción de una conducta por atención significa retirar la atención. Por escape significa bloquear el escape. Es un cambio de paradigma gigante. Y esto nos lleva a un concepto más sofisticado. No puedes simplemente crear un vacío conductual eliminando un comportamiento. Tienes que llenarlo. Y ahí es donde entra el DRA, ¿verdad? El reforzamiento diferencial de tasas alternativas. Exacto. Siguiendo con Anatoly, no basta con solo impedir el escape. La motivación por salir de matemáticas sigue ahí. Sí, claro, sigue odiando la tarea. Entonces usamos un enfoque dual.
Mantenemos el comportamiento destructivo en extinción rigurosa. Lo matamos de hambre. Pero simultáneamente, abrimos una autopista segura hacia ese mismo refuerzo. Le enseñamos una alternativa. Instante en que la usa, le damos el escape que quería con muchísimo refuerzo positivo. Alimentamos abundantemente lo bueno mientras bloqueamos lo malo. Y esa combinación es lo que transforma vidas. Me encanta. Y esto me lleva a otra pregunta crucial, pensando en los códigos de facturación, como el 97156 para entrenamiento a padres. Súper importante. Vivimos en el mundo real, no en un laboratorio. ¿Qué pasa si el analista ejecuta todo perfecto en la clínica, pero el entorno del cliente no se suma? Ese es el talón de Aquiles de cualquier plan. La generalización no es opcional, es éticamente obligatoria. Imagina el caso del iPad en la clínica. La gráfica baja a 0. El niño aprende que ahí llorar es inútil. Pero llega el fin de semana. El niño está en el supermercado con su mamá. Comienza a llorar por un dulce en la fila de la caja. ¡Uy, el peor escenario! La mamá, cansada, sintiendo la presión de las miradas, no logra sostener el estallido de extinción y compra el dulce para callarlo. El efecto de la máquina tragamonedas. Exactamente. El niño acaba de aprender que el refuerzo sigue vivo, se convierte en un refuerzo intermitente accidental. Lo cual hace que la conducta sea 1000 veces más resistente a la extinción en el futuro. Exponencialmente más resistente. Por eso el trabajo no termina en la clínica. Entrenar a los padres, validar su frustración y enseñarles a sostener la línea es lo que permite que el proceso se generalice. Sin el apoyo de la familia, el éxito es solo una ilusión temporal. ¿Qué recorrido tan fascinante hemos hecho hoy? Muy completo. Viajamos desde entender el instinto animal de golpear una máquina hasta desentrañar por qué ceder en un berrinche en público crea ese letal efecto tragamonedas. Así es. Entonces, recopilando este arsenal de información, ¿qué significa todo esto en el panorama general para los futuros VA/CVAs? Significa que internalizar la diferencia entre operante y respondiente y entender por qué la operación no garantiza el proceso no es solo para pasar un examen. Esa precisión quirúrgica es lo que separa a alguien que memoriza tarjetas de un clínico de élite. Totalmente de acuerdo. Y para ser sinceros, ese nivel de maestría clínica es exactamente lo que el ecosistema de Behavioral Intelligence con Mara Sánchez busca construir. Así es. Para quienes apuntan a una licencia de alto estándar como la de Texas o quieren arrasar en el examen con confianza, no basta con lo básico. Hay que sumergirse en los cursos, las supervisiones y la mentoría directa de este ecosistema. Porque el examen evalúa tu capacidad de discriminar estos conceptos en escenarios caóticos y emocionalmente cargados. Quien domina la aplicación tiene la certificación asegurada. Y con eso en mente, antes de despedirnos, quiero dejarles a quienes nos escuchan un pequeño desafío intelectual para el día de hoy. A ver, lánzalo. Hablamos de Kaden y su música, de Anatoly y su escape. Pero, ¿qué pasa en el caso de Denali? Ella es una joven que se muerde las uñas de manera crónica hasta hacerla sangrar. Un caso clásico de refuerzo automático. Exacto. La evaluación muestra que no lo hace por atención ni por escape. El simple acto le genera una recompensa biológica interna. Así que aquí está el reto. ¿Cómo aplicas la operación de extinción a un comportamiento que genera su propio refuerzo? Muy buena pregunta. Piénsenlo a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.